Veamos ahora la regla 40 que tiene que ver con la citación. ¿Qué es una citación? Una citación es una orden, un mandato dirigida a una persona o una entidad. ¿Para qué? Para que haga una de las siguientes 4 cosas. Número 1, que comparezca. 2, que ofrezca su testimonio en una deposición, en una vista o en un juicio. Tercero, que produzca o permita la inspección de documentos, de textos, de libros u objetos tangibles. Y cuarto, que permita la inspección de propiedad, de predios, de alguna finca, y debe entenderse que cuando hablo de que permita o produzca información, textos, documentos, libros, objetos, o que permita la inspección de una finca, de un predio, debe entenderse que estas cosas, los documentos o las fincas, los predios, deben estar bajo la custodia, control o posesión de la persona a quien va dirigida la citación. ¿Cómo se expide una citación? La citación la pueden expedir 2 personas, el secretario o secretaria del tribunal o el abogado o abogada que haya comparecido como representante legal en el pleito de la parte que ahora interesa que se expida la citación. Ya sea que la expide el secretario o secretaria o la expide el abogado o la abogada, pueden ser expedidas en ambos casos para cualquiera de las 4 cosas que mencioné anteriormente. ¿Cómo se diligencia una citación? Pues el procedimiento es muy parecido al diligenciamiento de la demanda. Pues la puede diligenciar la citación el alguacil o alguacila, o también una persona particular que no sea menor de 18 años, que sepa leer y escribir, que no sea la parte ni su abogado, que no tenga interés en el pleito, que no sea pariente de la parte dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. ¿Cómo se hace el diligenciamiento? Pues se hace mediante la entrega de la citación a la persona citada o según lo dispuesto en la regla 4.4 que hemos visto anteriormente para el diligenciamiento. Si la citación requiere la comparecencia, entonces hay que también entregarle a la persona citada un cheque o giro para la dieta y millaje, según autorizados por ley. Esto del cheque para dietas y millaje no aplica si la solicitud de citación se hace por el ELA, sus municipios, agencias, instrumentalidades o un oficial de estos. ¿Cuánto tiempo hay para diligenciar la citación? Pues debe diligenciarse con no menos de 20 días de anticipación a la fecha de cumplimiento, a la fecha en que la persona es requerida para que haga algo. Excepto, hay una excepción. Si la citación es para comparecer a un juicio o una vista, entonces la citación puede diligenciarse fuera de dicho término de 20 días. ¿Cómo se hace la prueba del diligenciamiento?
Esto se hace presentando en la Secretaría del Tribunal una copia de la citación con una de dos cosas, dependiendo quién diligenció el documento. Si fue el alguacil o alguacila, pues entonces deberá estar acompañada de una certificación del alguacil o alguacila que hizo el diligenciamiento. Si el diligenciamiento lo hizo una persona particular, entonces hará y se entregará en la Secretaría una declaración jurada acerca de el diligenciamiento. Ya sea la certificación del alguacil o alguacila o la declaración jurada de la persona particular que hizo el diligenciamiento, debe constar en estos documentos la fecha, la forma y manera en que se hizo el diligenciamiento y a quién se le entregó la documentación. La regla 40.4 nos habla de la protección de las personas citadas y dispone que la persona que solicita la expedición de una citación o el abogado que la expide deben tomar las medidas que consideren razonables para evitar imponerle a la persona citada una carga o unos gastos onerosos. El tribunal puede imponer sanciones a la parte o al abogado que incumpla con esto. La persona a la que se le exija la producción de libros, de documentos o de que permita acceso a un lugar, como hemos dicho, a una finca, no tiene que estar presente cuando la parte que promovió, que solicitó la citación, vaya a hacer la inspección, salvo que así se le ordene. El tribunal le puede ordenar por alguna consideración o motivo que esté presente durante esa inspección. Se puede objetar una citación. La persona a quien citan puede tener alguna objeción, pues la contestación es sí y puede plantear su objeción. ¿Tiene un término? Sí, tiene 15 días a partir de haberle sido diligenciada la citación para interponer su objeción. ¿Qué sucede si hay objeción? En esas situaciones, la parte que notificó, que produjo, que generó la citación, no tiene derecho a hacer la inspección o a conseguir lo que le interesaba, pero puede oponerse a la objeción y solicitarle al tribunal que le ordene a la parte citada que cumpla con la citación. El tribunal entonces examinará el asunto y los planteamientos y dictará la orden que corresponda. Si la citación es para prestar testimonio en una vista o juicio, la objeción puede presentarse en cualquier momento. No estaría sujeta a los 15 días antes mencionados. La 40.5 nos dice que si la citación es para que produzca unos documentos, esos documentos deben producirse según el curso normal de los negocios de la persona citada. También puede que se le solicite que los organice de cierta manera, en cuyo caso pues, deberá organizarlos según se le ha solicitado. Si la información solicitada no se produce, es decir, la persona citada dice no la voy a entregar, no la voy a producir, bajo el fundamento de que la información es privilegiada, entonces también
podría decir que está sujeta a una orden protectora. Entonces, la parte que solicitó los documentos que motivó la citación pudiera impugnar tal alegación de que la información solicitada pues es privilegiada o está sujeta a una orden protectora. La 40.6 trata el tema de cómo se cita para una deposición a una persona, a un testigo que está fuera de nuestra jurisdicción. Nos contesta diciéndonos que esto se hace mediante una comisión o suplicatoria, que es una petición dirigida a la autoridad judicial competente del lugar donde se encuentra el testigo. Se tomará el testimonio de este testigo mediante una deposición según la regla 25, inciso 2, que ya conocemos, que tiene que ver con la toma de deposiciones fuera del país. Y la transcripción de dicho testimonio podrá ser utilizada en sustitución del testimonio. La 40.7 dispone que una persona que esté presente en el tribunal o ante un funcionario judicial puede ser llamada a declarar lo mismo que si hubiera sido citado, si hubiera comparecido en virtud de una citación. Es decir, en estos casos en que la persona está allí en el tribunal, la citación sería innecesaria porque la persona está allí. Nos dice la 40.8 lo siguiente: el testigo, la persona que se interesa citar, si ese testigo se oculta para que no le entreguen la citación, entonces el tribunal va a tomar unas medidas. ¿Cómo sería esto? Pues se le tiene que presentar al tribunal una declaración jurada acerca de que esta persona se está ocultando y de la pertinencia de su testimonio. Entonces el tribunal va a proceder a emitir una orden para que la citación sea diligenciada por el alguacil y facultándole para que pueda allanar cualquier propiedad o edificio donde se encuentre escondido el testigo. La 40.9 nos habla de la citación a una persona que está en una institución penal, que está recluido en una institución penal. ¿Se puede citar? La contestación es sí, sí se puede. Hay que presentar una solicitud jurada al tribunal acreditativa de la pertinencia del testimonio de esta persona que se interesa citar, y el tribunal entonces ordenará que se cite. Finalmente, la 40.10 nos habla de qué sucede cuando la persona citada, sin causa justificada, deja de obedecer la citación. Por ejemplo, tenía que comparecer y no compareció. Con una citación debidamente diligenciada y sin justa causa para su incomparecencia. ¿Qué pasa en esos casos? Pues la 40.10 dispone que el tribunal podrá en esos casos considerar la conducta de esta persona como un desacato al tribunal.